Cambios de concentración no críticos. La teoría. Entonces vamos a definir los cambios de concentración no críticos como aquellos en los cuales no se alcanza la solubilidad crítica y por lo tanto no se genera una insolubilización del soluto, o sea, la cristalización o reacción de precipitación, en caso de que el soluto sea sólido. Muy bien, entonces, después de haber visto todas las conversiones de unidades de concentración, debemos recordar la definición básica. La concentración es una función, es decir, una relación matemática entre dos variables. Generalmente son el soluto y un dispersante. Por ende, se puede alterar la concentración alterando el soluto o alterando el dispersante. En la práctica, estos procesos están limitados. En general, es muy fácil adicionar soluto y o solvente, pero retirarlos o separarlos una vez que se ha formado la disolución es mucho más complicado. La concentración en general aumenta al adicionar el soluto y disminuye al adicionar el solvente. Por lo general, adicionar solvente a una solución se denomina diluir la solución para disminuir su concentración, pero eso no afecta la cantidad de soluto, pero sí su relación con el solvente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico generalmente se vende a una concentración aproximada de 12 molar, lo que en el frasco viene consignado como 37% en peso de pureza y una densidad dada. Pero para las actividades y prácticas experimentales, el ácido clorhídrico puede diluirse adicionando agua hasta llevarlo a concentraciones de desde 1 molar hasta 10 a la menos 6 molar. Los cambios en las unidades de concentración se basan en el hecho de que experimentalmente lo más fácil es cambiar la cantidad de solvente adicionándolo, por lo que la masa de soluto entre dos momentos distintos va a ser la misma. Y eso es lo que ejemplifica el hecho de que las propiedades de una solución son emergentes a la relación soluto y solvente y no dependen exclusivamente de uno de los componentes por separado. Si el solvente es más volátil que el soluto, calentar la solución permite aumentar la concentración al disminuir la cantidad del solvente que se evapora, un proceso muy común para solutos no volátiles como los solutos iónicos, es decir, las sales. Tenga en cuenta que no podemos evaporar solvente indefinidamente debido a la existencia de la solubilidad crítica o punto crítico, por debajo de los cuales la solución es homogénea, pero por encima del cual la solución se hace heterogénea, es decir, se produce la reacción de precipitación en caso de que tengamos un soluto iónico o un soluto molecular que no sea volátil, como en el caso de los azúcares. Adicionar soluto evidentemente aumenta la concentración de la solución, pero los efectos en el volumen son muy inesperables. Algunas soluciones aumentan su volumen más allá de lo que se esperaría con la suma de volúmenes, y en otros casos disminuye, y en muchos otros el volumen permanece casi igual. Por ende, hay que leer bien los enunciados. El contexto del problema experimental, ya sea en el experimento o en un ejercicio de lápiz y papel, le indicará cómo debe manejar estos volúmenes. En general, en las ecuaciones de conversiones entre unidades de concentración, como los volúmenes no son confiables, se expresaron esas conversiones en términos de las densidades, que son más confiables que los volúmenes, para las disoluciones líquidas. Asumiendo, y es una enorme presunción en la práctica que es más falsa que una moneda de cuero, y repito, asumiendo que el solvente no se vaporiza, podemos purificar soluto vaporizable o volátil calentando, capturando ese vapor, enfriando el vapor recolectado por medio de un sistema de refrigeración que generalmente involucra agua corriente y retomándolo en un recipiente. Este proceso se denomina la destilación ideal. La razón que hace que una destilación no se comporte idealmente radica en que el solvente también es volátil, pues generalmente es agua, aunque menos volátil que algunos solutos, por lo que el fluido recolectado es una solución más concentrada, mas no pura, del soluto capturado. Este proceso de destilación es muy común para las bebidas alcohólicas fermentadas. En el contenedor poseemos un fermento de alcohol, agua
y otros componentes que pueden ser más o menos volátiles. El alcohol que bebemos generalmente se denomina etanol, que denominaremos como el alcohol fiestero. Su fórmula contiene 2 carbonos, 5 hidrógenos y un grupo hidroxilo responsable de varias de las características propias de esta sustancia. Su punto de ebullición es de 78,37 grados centígrados, lo cual contrasta con el agua, la cual ebulle aproximadamente a 100 grados centígrados. Tenga en cuenta que las temperaturas de ebullición dependerán de la presión atmosférica, cosa que veremos más adelante en las propiedades coligativas. Por el momento asumiremos una atmósfera normal. Ahora bien, dado que la temperatura de ebullición del etanol 78,37 es menor que la del agua, uno esperaría que si se calienta la solución y se mantiene a una temperatura, por ejemplo, de 90 grados centígrados, sería posible evaporar únicamente etanol y purificarlo absolutamente. Pero eso no sucede. Resulta que el concepto de ebullición y evaporación, aunque conectados, no son sinónimos. Aun cuando una solución se encuentre a una temperatura inferior a su temperatura de ebullición, si se calienta, se generará una vaporización. Entre más cercana a la temperatura de ebullición, mayor será la vaporización y por ende la sustancia recolectada en el contenedor final, aunque contendrá una mayor concentración de la sustancia más volátil, aún así contendrá el solvente agua. Entonces la destilación sirve para concentrar, pero para purificar absolutamente no sirve. Antes de continuar, vale la pena mencionar cómo funcionan las bebidas destiladas adulteradas. En el alcohol adulterado, el fermento es de calidad inferior. Y a calidad inferior nos referimos a que en el fermento no solo viene etanol diluido, sino también el otro alcohol llamado metanol. El metanol es un alcohol mucho más pequeño y semejante al agua. Su toxicidad se debe principalmente a que el hígado lo convierte en el ácido respectivo, que es el ácido fórmico o ácido metanoico, el cual es absurdamente venenoso y tóxico para nuestro sistema metabólico. Especialmente afecta el sistema nervioso y el nervio más sensible es el nervio óptico. Así que lo más común es quedarse ciego como primer síntoma. En cualquier caso, el punto es que en un fermento imperfecto vamos a tener metanol. Y aunque el metanol en el fermento esté en una concentración lo suficientemente baja como para no causar problemas, durante la destilación se genera el problema. El metanol tiene un punto de ebullición más bajo que el del etanol y por lo tanto es más volátil. Así pues, durante la destilación en el destilado vamos a tener una concentración relativa de metanol mucho mayor que la que venía en el fermento, y eso hace que la bebida destilada sea venenosa. Los fabricantes de alcohol adulterado no insertan o inyectan el metanol por pura maldad. El objetivo de ellos es ganar dinero, pero lo hacen por medio de fermentos imperfectos que son más baratos de obtener. Así que no es un asunto de maldad, sino un asunto de avaricia, que también es maldadosa, pero por otras razones. Todos los procesos anteriores tienen en común que la concentración cambia no por una reacción química de cambio de identidad de la sustancia, sino porque la concentración u otra variable es alterada con respecto al tiempo. Y por ende, deberemos retomar la notación de cambio de tiempo que introdujimos en el capítulo de gases. La variable inicial se describe con superíndice 0 para no estorbar al subíndice que indica la identidad de la sustancia medida. Esto porque los conceptos de cambio de concentración posteriormente se analizarán también con los conceptos de cambio de identidad de la sustancia, es decir, dos cambios en un mismo análisis químico. En esta notación las potencias cuadradas, cúbicas, etcétera, etcétera, serán representadas por medio de un paréntesis externo al superíndice 0 para evitar confusiones indeseables. Por el contrario, sin superíndice implica que la variable está medida para el momento final, y para las potencias es mejor usar el paréntesis para mantener la notación homogénea con la notación superíndice 0. Emplearemos la táctica de gases para las situaciones que involucran una concentración constante de soluto, con lo cual obtendremos una fórmula que es muy reconocida.
Vamos a hacer la primera para la concentración molar, que es como la que generalmente se ve en los libros de texto. Y posteriormente haremos el análisis para las demás unidades de concentración para que vean que la estructura es siempre la misma. Entonces la demostración procede de la siguiente manera. Dado que la cantidad de soluto es constante, entonces el soluto, la cantidad de sustancia del soluto, la vamos a convertir en una constante dada. Posteriormente vamos a dividir la ecuación entre sí misma, multiplicando el momento final y dividiendo el momento inicial, en caso de que el momento final esté multiplicando. Entonces, la concentración final está multiplicando, dividiendo, vamos a tener la concentración inicial. Dividiendo tenemos el volumen final, por lo tanto, multiplicando tendremos el volumen inicial. Y la constante se divide entre sí misma porque se mantiene igual entre ambos momentos. Ahora, esta ecuación ya está lista para usarse, solo es despejar, por ejemplo, la concentración final o el volumen final. Pero en los libros de texto generalmente se expresa de la siguiente manera: todos los iniciales a un lado y todos los finales al otro lado. Y al expresar de manera elegante obtenemos el clásico aforismo: concentración final por volumen final va a ser igual a la concentración inicial por el volumen inicial. Esta ecuación la denominaremos como las ecuaciones de cambio de concentración, pero no solo van a poder expresarse para la concentración molar. Literalmente cualquier unidad de concentración puede expresarse en su forma de cambio de concentración. Por ejemplo, la concentración de fracción de masas. En este caso, la masa del soluto se mantiene constante y hacemos la estrategia de gases. La fracción final está multiplicando, dividiendo, vamos a tener la fracción de masas inicial. La constante se divide entre sí misma y por lo tanto se cancela. La masa total final está dividiendo, multiplicando, vamos a tener la masa total inicial. La ecuación ya como está en estos momentos estaría lista para usarse, pero en los libros de texto podría encontrarse en la forma de: la fracción de masas final por la masa total final va a ser igual a la fracción de masas inicial por la masa total inicial. Y pues no los voy a hacer en todas, así que solo voy a hacer una más. Digamos que con la fracción de volumen. Con la fracción de volumen tendríamos que el volumen de soluto se mantiene constante porque no se agrega. Y se procede igual que en gases. La fracción de volúmenes final está multiplicando, dividiendo, vamos a tener la fracción de volúmenes inicial. La constante se divide entre sí misma y por lo tanto se cancela. El volumen final está dividiendo, vamos a tener el volumen total final inicial multiplicando. La ecuación ya como está estaría lista para usarse, pero se expresa elegantemente como todos los finales a un lado, todos los iniciales al otro lado. Con lo cual obtendríamos fracción de volumen o porcentaje en volumen si está en su expresión porcentual final por el volumen total final va a ser la fracción igual a la fracción de volúmenes inicial por el volumen total inicial. Otro tipo de cambio común es la alícuota, una palabra de uso químico común pero rimbombante usada para referirse a la fracción de una solución original, de menor masa y volumen, pero que mantiene la misma concentración que la solución original. En la alícuota podemos tener dos subcasos matemáticos. El primero es expresar las variables fundamentales finales a partir de la concentración inicial, en cuyo caso es prácticamente aplicar la definición de la unidad de concentración que se esté trabajando. Por ejemplo, determinar la masa final del soluto o la masa total final a partir de la concentración inicial en una alícuota o viceversa, indicar la concentración que se tendrá de manera predictiva a partir de la masa inicial de un soluto y la masa total inicial de la solución. Aunque normalmente ese tipo de aplicación de la alícuota se resuelve con la definición base, pues matemáticamente son iguales, en algunas aplicaciones específicas en las cuales debamos tener muy en cuenta qué es un momento inicial y qué es un momento final, tener las marcas algebraicas de los momentos es relevante. Pero por el momento esta aplicación se resuelve con la definición básica. Otra aplicación es cuando todas las variables fundamentales, iniciales y finales están expresadas de manera que se relaciona el momento final con el momento inicial. Por ejemplo, para la fracción de masas tendríamos lo siguiente. Dado que la fracción de masas inicial
es igual a la masa final de soluto sobre la masa total final de la solución, podemos reemplazar esta fracción por la masa inicial del soluto dividido entre la masa total inicial de la solución. Este tipo de relaciones emergerá nuevamente cuando tengamos que modelar matemáticamente los cambios críticos de concentración mediante la fórmula de solubilización. Finalmente, el último caso de cambio común en esta sección es mezclando dos soluciones del mismo soluto pero de volumen y concentración diferente. Entonces, para ello vamos a explicarlo con la concentración molar. La razón por la cual explicamos con esta unidad de concentración radica en que la mayoría de las situaciones en las cuales tenemos que mezclar dos soluciones del mismo soluto pero de diferente concentración se describen por medio de esta unidad de concentración en el capítulo de equilibrio ácido-base. Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente: una concentración final que va sin marca y concentraciones iniciales del mismo soluto que identificaremos reemplazando el superíndice 0 por indicadores de la identidad de cada uno de los frascos. Por ejemplo, la concentración inicial del frasco A, la concentración inicial del frasco B y así sucesivamente. La clave aquí radica en que la concentración final no es igual a la suma de las concentraciones. En su lugar nos vamos a valer de propiedades aditivas. Muchas veces en estos casos de mezclas, el enunciado nos dice que debemos asumir que el volumen final es una propiedad aditiva, aunque en realidad no lo sea, y por lo tanto, el volumen final va a ser igual a la suma de volúmenes, en este caso de la solución A y la solución B, pero puede ser para una suma indefinida de frascos en una mezcla. La cantidad de sustancia o moles de sustancia sí es una propiedad aditiva siempre. Por lo tanto, la cantidad de sustancia total va a ser igual a la suma entre las cantidades de sustancia. Y adicionalmente, aprovechándonos de la propia definición de la concentración molar, podemos establecer la siguiente relación. Si paso el volumen total a multiplicar, eso quiere decir que la cantidad de sustancia se puede reemplazar por el producto concentración por volumen. Entonces, la cantidad de sustancia en el frasco A se puede reemplazar por la concentración del frasco A multiplicado por el volumen total del frasco A inicial. Y lo mismo para el frasco B. Y por lo tanto, es esta fórmula la que nos servirá para determinar la concentración final en una mezcla tomando en cuenta las concentraciones iniciales y los volúmenes iniciales de los dos contenedores o más contenedores. Si por ejemplo se está mezclando 3 frascos, entonces simplemente es adicionar un término más para el frasco C, tanto en el denominador como en el numerador. Y con esta fórmula extendida simplemente ya es resolver numéricamente el contexto en el que esté, asumiendo nuevamente que el volumen es aditivo, cosa que no es, pero que se asume. Bien, eso es todo por el momento. Recuerden que esto es una lección únicamente teórica. Para la parte matemática puede referirse a los ejercicios de este capítulo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.